Como les había comentado, vamos a estudiar el tema de la autoridad, inerrancia e infalibilidad de la Biblia. La premisa a la que llegamos en la clase pasada fue que la escritura es inspirada por Dios. Y tratamos de comprobar eso de distintas maneras. Y si eso es cierto, lo cual lo es, si la Biblia es inspirada por Dios, esto resulta en que podamos decir que la Biblia es autoritaria, la Biblia es inerrante y la Biblia es infalible. Esas son las tres cosas en las que nos vamos a enfocar en esta noche, que la Biblia es autoritaria, inerrante e infalible. Vamos a ver entonces la primera. La Biblia es autoritaria. La Biblia contiene autoridad. Si vamos a la Real Academia Española y buscamos en su diccionario lo que significa la palabra autoridad, que es una palabra que todos entendemos, las otras dos quizás sí hacen falta más definirlas, pero bueno, no está de más. La palabra autoridad ellos la definen como poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Por lo tanto, al hablar de la autoridad de la Biblia, muy sencillamente nos referimos a la capacidad de gobierno que la palabra de Dios debe ejercer sobre cada una de nuestras vidas. Ese es el punto eh, medular en esta palabra autoridad, en la idea de que la Biblia es autoritaria, que tiene la capacidad de gobernar sobre cada una de nuestras vidas. Y esto aplicaría a personas convertidas como nosotros o aún a personas no convertidas. Tanto el incrédulo como el santo debe sujetarse a lo que la Biblia dice, porque la Biblia es autoritaria. Entonces, si la Biblia es inspirada por Dios, eso resulta en que tiene autoridad y de su autoridad emanan estas dos otras ideas o doctrinas que vamos a ver, que es que la Biblia es inerrante e infalible. Entonces, sí podemos ver cómo una cosa nos lleva a otra y vamos desarrollando lo que la Biblia nos enseña de sí misma. Que la Biblia, por ser inspirada por Dios, es autoritaria y al ser autoritaria es inerrante, es infalible. Ahora, cuando hablamos de la Biblia siendo autoritaria, podríamos también considerar las evidencias de que realmente este es un libro el cual estudiamos todos los días que tiene autoridad. ¿Cómo podemos comprobar que realmente la Biblia debe tener autoridad sobre cada uno de nosotros? Bueno, comúnmente esto se considera viéndolo desde dos perspectivas. En primer lugar, la fuente primaria de su autoridad y en segundo lugar, las fuentes secundarias de su autoridad. Entonces, la Biblia contiene su autoridad por una fuente que es primaria y por fuentes que son secundarias. ¿Cuál será la fuente primaria de la autoridad de las Escrituras? ¿Quién o qué es lo que le da autoridad a la Biblia? Su fuente primaria de autoridad, para comprobar que es autoritaria, su fuente es Dios, quien la inspiró.
porque Dios posee autoridad sobre todas las cosas. Nuestro Dios, Él no heredó esta capacidad de gobernar sobre todas las cosas. No, Él no lo heredó. Él no lo recibió de nadie. Nadie le delegó la autoridad, la capacidad de gobernar que Él tiene. No, más bien estaríamos en lo correcto si decimos que esta potestad plena y suprema que solo Él posee es inherente a su persona. En otras palabras, si Dios es la máxima expresión de lo que es la autoridad, eso entonces se transmite, se traslada a su palabra, y es el hecho de que Dios, que su palabra es autoritaria. En segundo de Crónicas 20 y versículo 6 leemos lo que dijo Josafat de Dios. Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? También podemos considerar las palabras con las que Judas concluyó su breve epístola, con esa maravillosa doxología o esa palabra de alabanza con la que termina su epístola. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Así que la fuente primaria de la autoridad que posee la Biblia es Dios. Es Dios. Dios es el que tiene autoridad sobre todo y por lo tanto su palabra también tiene autoridad sobre todos. Pensando también en las evidencias que comprueban que la Biblia es autoritaria, no solamente la fuente primaria, que es Dios, quien le da autoridad a su palabra, pero también dijimos que hay fuentes secundarias. Y a lo largo de la historia de la iglesia se han determinado 3 fuentes secundarias a la autoridad que posee la Escritura. Entonces, Dios es la fuente primaria de su autoridad. Fuentes secundarias, la iglesia a lo largo de estos casi 2000 años ha entendido que hay por lo menos 3 fuentes secundarias que afirman que la Biblia es autoritaria. En primer lugar, estarían las evidencias racionales. Las evidencias racionales. ¿A qué se refieren los padres de la iglesia al hablar de que las evidencias racionales son fuentes secundarias que comprueban la autoridad que posee la Escritura? Bueno, si consideramos materias, ciencias, ámbitos como la historia, la arqueología, la ciencia, cada una de ellas y muchas otras han sido utilizadas por Dios para dar muestras de la veracidad de su palabra, aunque ésta no la necesite. ¿Por qué digo que no la necesita? Porque la Biblia no necesita que alguien compruebe que su contenido es verídico, que sea una evidencia externa, porque la Biblia es la palabra de Dios, la creemos, porque Dios dice que es su palabra y que debemos creerla. Qué interesante, ¿no? Que en Génesis 1 Dios no inicia comprobando su existencia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Yo no tengo que explicarles que yo existo, yo no tengo que comprobarles que existo, yo no tengo que comprobarles que yo fui quien creó todas las cosas. No,
yo soy Dios y esto fue lo que yo hice. Y entonces vemos esto, como las evidencias racionales, la historia, la arqueología, la ciencia, Dios las ha usado para dar muestras de la veracidad de su palabra, aunque ésta no la necesite. Y es increíble, hermanos, cómo la ciencia, por ejemplo, nos recuerda una y otra vez lo que la Biblia ya nos había dicho. Los hermanos Rivas me pidieron ayuda con una tarea de su hija sobre ese ámbito de la ciencia. Yo les recomendé la página Respuestas en Génesis. Quizás otros la puedan visitar y les pueda ser de bendición. Esta página de Ken Ham, un hermano australiano, quien se ha dedicado en tratar de explicar muchos fenómenos que tienen que ver con la ciencia desde una perspectiva bíblica. Si ustedes han visto imágenes de ese gran modelo del arca que fue construido en los Estados Unidos, él estuvo detrás de eso. Y han hecho un trabajo increíble, Respuestas en Génesis. Y entonces nos maravillamos de cómo las evidencias racionales comprueban la autoridad que tiene la Escritura. La segunda fuente secundaria que afirma que la Biblia contiene autoridad de Dios es la autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia. O sea, afirmaciones y declaraciones hechas por la iglesia en cuanto a la Biblia a lo largo de los años. La iglesia da fe que la Biblia contiene la autoridad de Dios y que debe gobernar sobre nuestras vidas. Desde la iglesia primitiva se creía el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, solo hay que aclarar, porque por ejemplo la iglesia católica diría que ella tiene autoridad misma de una manera independiente de las escrituras, y no podemos concordar con eso. Obviamente la autoridad de la iglesia no es por causa de alguna autoridad que tengan los hombres. No, la autoridad de la iglesia únicamente se basa en lo que Dios le reveló a los apóstoles y a los hombres que fueron movidos por el Espíritu Santo para escribir su palabra. Entonces, tres fuentes secundarias que afirman la autoridad que tiene la Biblia: las evidencias racionales, la autoridad de la iglesia. Allí pudiésemos colocar Efesios capítulo 2 y versículo 20, creo que es. Dice el Espíritu Santo acerca de la iglesia: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La tercera fuente secundaria que comprueba que la Biblia es autoritaria es el efecto que la Biblia tiene sobre sus lectores. ¿Cómo puedo saber que la Biblia es autoritaria? Porque es palabra de Dios, y Dios, tanto en su persona como en su palabra, posee plena autoridad. Pero en cuanto a las fuentes secundarias, las evidencias racionales también me llevan a creer eso. La autoridad de la iglesia misma me lleva a creer eso. Pero también solo tengo que ver el efecto que la Biblia tiene sobre sus lectores para poder estar absolutamente convencido de que la Biblia es una palabra autoritaria. Creo que todos estamos de acuerdo que es innegable que la Biblia es la palabra de Dios y que es autoritaria por el tremendo impacto que ella tiene sobre cada una de las personas que la leen.
y pudiésemos ir a distintos pasajes, pero quiero enfocarme en el salmo más extenso de todos, el 119, donde el autor humano, no sabemos quién escribió este salmo, pero el autor pide una y otra vez que Dios lo vivifique mediante su palabra. Y entonces vemos ese impacto que la Biblia tenía sobre su vida y también debe tenerla obviamente sobre la vida de cada uno de nosotros. Si tienen su Biblia ahí a la mano, dice en el Salmo 119, 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. 88. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. 107. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. 154. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. 156. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Y 159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Entonces, la manera en la que la Biblia nos impacta a cada uno de nosotros que la leemos y estudiamos es prueba de que la Biblia es autoritaria. Ahora, sería bueno que nos preguntáramos qué implicaciones hay de que la Biblia sea un libro que posee esta autoridad divina. Bueno, pudiésemos decir que por lo menos habrían las siguientes 5 implicaciones que la Biblia contiene la autoridad de Dios. En primer lugar, si la Biblia es la palabra autoritaria de Dios, podemos entonces creer que realmente fue inspirada por el Señor. No debe haber ninguna duda en nuestras mentes que la Biblia fue inspirada por Dios y que es inerrante e infalible, como vamos a ver. En segundo lugar, si la Biblia es la palabra autoritaria de Dios, esto resulta también en que podamos estar convencidos de que debemos obedecerla. Si yo estoy leyendo la Biblia, que es la autoridad de Dios sobre mí, es un aspecto de la autoridad de Dios sobre mí, entonces yo debo estar convencido de que en todo debo obedecerla. O sea que la Biblia debe gobernar todos los aspectos de nuestras vidas. La Biblia es el manual que debe regir absolutamente todo lo que hacemos. La Biblia no es un libro al que solo recurrimos cuando tenemos un problema. La Biblia no es un libro al que solo vamos cuando estamos tristes. La Biblia no es solo un libro que me acompaña cuando estoy reunido con los demás hermanos y hermanas. Este es un libro que debe impactar cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Mi relación con mi esposa, con mis hijos, mi relación con los hermanos y las hermanas en Cristo, mi relación con los incrédulos, mi relación con los que trabajo, en todo, hermanos, cómo pienso, cómo hablo, cómo actúo, en todo aspecto. Debemos estar dispuestos en querer obedecer lo que la Biblia nos dice. En tercer lugar, y esto es algo en lo que quisiera otra vez
detenerme porque es muy importante y esto nos va a ayudar con lo que vamos a estudiar posteriormente. Y es esto, que si la Biblia es la palabra autoritaria de Dios, esto implica que podemos entender que la Biblia es clara. Y esto quizás suene redundante o muy básico o muy elemental, pero yo creo que habemos muchos que no creemos eso realmente. Tenemos esta idea de que la Biblia es un libro tan profundo, lleno de tantos significados que son complicados y muy difíciles de poder entender. Y sí hay, hermanos, sí, vamos a ver eso. Claro que sí, la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es profunda y es inagotable. No estoy en ningún momento contradiciendo eso o dudando eso. Pero la realidad, hermanos, es que la Biblia siendo autoritaria resulta en que la Biblia es clara, que no tiene un significado oculto. Habemos algunos que enseñamos la Biblia como si hubiesen cosas escondidas, ocultas, que quizás otros no se han dado cuenta de ellas. Y la realidad es que si yo creo que estoy enseñando algo nuevo, algo que nadie jamás había enseñado antes, lo más seguro es que no es verdad, no es cierto, no es correcto. Porque ¿quién soy yo para creer que en 2000 años de la historia de la iglesia el Espíritu Santo solo me ha iluminado a mí para entender algo? O volvemos a lo mismo, en todo este afán de querer alegorizar absolutamente todo lo que está en las Escrituras, negamos que la Biblia es clara, hermanos, que la Biblia no tiene un significado oculto, que el significado que Dios quiso darle a un pasaje, ahí está, y conforme vayamos avanzando en estos estudios, vamos a ir viendo herramientas que Dios nos ha dado para poder entender lo claro que es su palabra. Las escrituras fueron inspiradas de tal manera que son entendibles, especialmente cuando permitimos que el Espíritu Santo nos ilumine para que las comprendamos. Entonces, Dios inspiró su palabra de una manera clara y cuando permitimos que su Espíritu nos ilumine, nos abra nuestros ojos para poder entender lo que está frente a nosotros, entonces vemos cuánto más que la Escritura es absolutamente clara. Wilhelmus à Brakel, él fue un maestro holandés del siglo XVII, ya vivió hace algunos años. Y a Brakel, él señala lo siguiente en cuanto a esta doctrina de la iluminación de las Escrituras. Esto es para ayudarnos a orar antes de leer, antes de estudiar un pasaje. Esto es para animarnos a siempre recordar que la Biblia solo tiene un solo significado, una sola interpretación, y que debemos estudiarla en su contexto para poder entenderla adecuadamente. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, porque el Espíritu Santo nos ilumina a entenderla. Y él dice lo siguiente: en primer lugar, Dios lo declara en cuanto a su palabra. Dice, él cita el Salmo 19:8, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. O el versículo conocido también, él cita Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O también cita él segunda de Pedro 1:19, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Habrá que él señala en segundo lugar, Dios ha dado su palabra para iluminar, gobernar y consolar a los que son suyos. Y esto se hace evidente por alumbra los ojos, Salmo 19:8,
para nuestra enseñanza, la consolación de las Escrituras. Romanos 15:4. Desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, y útil para enseñar. 2 Timoteo 3:15 y 16. Él ahí está omitiendo algunas palabras y está enfatizando las que tienen que ver con esta doctrina de la iluminación. También cita el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9, ya lo dije. En tercer lugar, Abrakel dice, un escritor es defectuoso si no escribe de manera inteligible. Cuanto más sencilla y clara sea su presentación de los asuntos, permitiendo al lector discernir la esencia misma del asunto, más erudito es. Uno puede entonces concluir que entiende completamente su tema y que cuanto más claro escriba, mejor será el resultado. Sin embargo, Dios es el Padre de las luces, una luz inaccesible, y ha dado las Escrituras para dar a conocer sus misterios al hombre. Por lo tanto, es muy cierto que las sagradas Escrituras superan incomparablemente a todos los demás escritos en los que se refiere a claridad y perspicuidad, que tiene que ver con la claridad, y por lo tanto son sumamente adecuadas para la instrucción de la humanidad. Qué increíble que este Dios, que es infinitamente sabio, me ha dado su palabra de una manera tan clara. El problema es que nosotros la complicamos. A veces escucho a personas hacer una pregunta y el hermano divaga acá y divaga allá, y hermanos, hemos tratado de enfatizar, la Biblia es una lógica de secuencia. La Biblia es tan clara, cómo va del 1 al 2, al 3 y al 4. Y nosotros debemos imitar a Dios. Debemos enseñar la Biblia así como Dios nos la ha dado, de una manera clara, de una manera entendible. No se trata de decir mucho. Habemos hermanos que pensamos que entre más largo es nuestro sermón, más impactante va a ser. La realidad es que no. Tenemos que aprender a resumir nuestras ideas y decirlas de una manera tan clara que sea tan fácil para que el oyente pueda entenderlas. Y número 4, el holandés Abrakel, él dice en cuarto lugar en cuanto a la doctrina de la iluminación de las Escrituras, aquellos que poseen sabiduría mundana, aunque sean ciegos en lo que respecta al tema, se verán obligados a confesar que muchos pasajes de las Sagradas Escrituras, en lo que se refiere al estilo y la forma de presentación, pueden ser comprendidos por hombres de entendimiento limitado sin instrucción. Esto permite a tales individuos comprender los asuntos mismos. Esto es cierto, por ejemplo, en afirmaciones como hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. O también Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15:3. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. O Salmos 2:12. Bienaventurados todos los que ponen su confianza en Él. O Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y así él menciona distintos pasajes. ¿Hay oscuridad? Pregunta él. ¿Hay oscuridad en expresiones como estas? Sin embargo, como no tiene ojos espirituales, el hombre natural no es capaz de entender estos asuntos de una manera espiritual. Las personas convertidas, por el contrario, tienen ojos iluminados para entender, y esto lo basa en Efesios 1:18, que es otro pasaje que comprueba esta doctrina de la iluminación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice Abrakel también, han recibido la unción del Espíritu Santo, quien les enseña todas las cosas. Primera de Juan 2:27. Tenemos la unción del Espíritu Santo y por lo tanto Él nos enseña su palabra. Son enseñados por Dios, dice él, cita Isaías 54:13. Por estas razones las Escrituras son claras e inteligibles para ellos. En cuarto lugar, si la Biblia es la palabra autoritaria de Dios, podemos concluir que las Escrituras son suficientes. No requerimos más revelación. La Biblia es la fe una vez dada a los santos. Judas 3. Ya no necesitamos más. Buscar señales, buscar revelaciones alternas es dudar de Dios. Y no estar satisfechos con la Biblia es no estar satisfechos con Dios. Así que si usted está tratando de ayudar a una persona de un trasfondo carismático que tiene su esperanza puesta en visiones, en sueños, en revelaciones, quizás usted debe considerar enseñarle el hecho de que las Escrituras son suficientes. Esto lo vemos muy claramente en lo que Pablo le escribió a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahí no menciona ninguna de esas revelaciones sobrenaturales del Señor. La Biblia es suficiente. Y en quinto lugar, si la Biblia es un libro que posee la autoridad de Dios, podemos determinar que sobre la tierra no hay mayor autoridad que las Escrituras. Al católico que le dice a usted que la Biblia tiene menos autoridad que la iglesia y que la iglesia puede decidir lo que ella quiere hacer, usted le puede mostrar el Salmo 138 y versículo 2. Dice en la segunda parte del versículo, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. De manera que no hay autoridad que exceda la autoridad que tiene la palabra aquí sobre la tierra. Eso es lo que pudiésemos comentar en cuanto a la autoridad de la Biblia. Pero en segundo lugar, si la Biblia es inspirada por Dios, eso resulta en que la Biblia es inerrante. Otra vez vamos a la Real Academia Española. Es bueno ir a diccionarios y poder entender este tipo de palabras. La palabra inerrancia se define como la siguiente manera: cualidad de estar exento de error. ¿Inerrante qué es? La cualidad de estar exento de error. Por lo tanto, si decimos que la Escritura es inerrante, lo que estamos diciendo es que es sin error. Y como mencionamos en la clase pasada, esto es en cuanto a sus copias originales, los autógrafos que son llamados, los documentos que fueron escritos a mano de Ezequiel, a mano de Santiago. En sus copias originales, la Biblia es inerrante, es sin error. Carl F. H. Henry, en el libro El origen de la Biblia, él dice lo siguiente: si uno acepta la inspiración divina plenaria de la Escritura, ya estudiamos lo que eso significa, que cada palabra fue inspirada por Dios. Si uno acepta la inspiración divina plenaria de la Escritura, es decir, la superintendencia de Dios sobre el todo, la doctrina de la autoridad bíblica sin duda implica inerrancia del contenido. Entonces,
Si yo no creo que la Biblia es inerrante, yo tampoco creo entonces que la Biblia es autoritaria. Las dos van de la mano. Si la Biblia es autoritaria porque es la palabra de Dios, se entiende que también tiene que ser inerrante, sin error. Y una implicación de que la Biblia es inerrante, y si se interpreta adecuadamente, esto resulta en que absolutamente todo lo que dice la Escritura es de acuerdo a la verdad. Ahora, la Biblia enseña de sí misma que es un documento inerrante. Claro que sí, pero siempre es bueno dar bases bíblicas. Entonces, el fundamento bíblico, ya vimos el fundamento bíblico para decir que la Biblia contiene la autoridad de Dios, pero ahora fundamentos bíblicos que aseveren que la Biblia es inerrante. Bueno, al ser la palabra de Dios, su contenido por consecuencia debe ser sin ningún error. Sería lo lógico. ¿Por qué? Porque Tito 1:2 me dice que el Padre no miente. Juan 14:6 me dice que el Hijo es la verdad. Juan 14:17 me dice que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. Alguien acertadamente comentó, la Escritura es sin error porque Dios es sin error. No hay falta en él, no hay pecado en él, no puede mentir, él es la verdad. En Dios no puede haber error. Por esto Dios coloca toda su reputación en su palabra. Qué increíble lo confiable que es la Biblia, que toda la reputación de Dios recae sobre lo que dice este sagrado libro que tenemos en nuestras manos. Eso debe animarnos, hermanos. Eso debe consolarnos, eso debe fortalecernos y también debe motivarnos, que no tenemos nada de qué avergonzarnos en este mundo que menosprecia lo que la Biblia nos dice. La pregunta también debe ser, ¿Jesucristo creía en la inerrancia de las Sagradas Escrituras? ¿Jesucristo realmente creía que en la Biblia no hay error? ¿Sí? Él, por ejemplo, dijo en Juan 10:35, la Escritura no puede ser quebrantada. Jesucristo nunca cuestionó el contenido del Antiguo Testamento. Jesucristo siempre citó, siempre habló del Antiguo Testamento como siendo verdadero, como siendo verídico, como siendo inerrante. Jesucristo siempre trató la Tanaj como siendo verdadera en absolutamente todo lo que dice. Entonces no hay ninguna duda, Cristo creía en la doctrina de la inerrancia y por lo tanto nosotros también debemos hacerlo. Ahora, solamente dar un trasfondo histórico a esta doctrina de la inerrancia, algo que quizás le pueda interesar. Por causa de tantos ataques de la teología liberal en contra de la naturaleza divina de la palabra de Dios, varios maestros de la Biblia se reunieron en el año 1978 para defender la doctrina de la inerrancia e infalibilidad de la Biblia. Y ellos firmaron la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. Y estas son cosas que deben interesarnos, ver cómo Dios ha guiado a hombres para aclarar puntos medulares que tienen que ver con la Escritura. Y ellos incluyeron en su declaración los siguientes artículos. Solo les voy a leer 3. El 12º dice: afirmamos que la Escritura es inerrante en su totalidad y está libre de toda falsedad, fraude o engaño.
negamos que la infalibilidad y la inerrancia de la Biblia se limiten a los temas espirituales, religiosos o salvíficos y queden excluidas las aseveraciones en los ámbitos de la historia y la ciencia. Negamos además que las hipótesis científicas acerca de la historia de la Tierra puedan usarse adecuadamente para invalidar la enseñanza de la Escritura acerca de la creación y el diluvio. En el artículo 13, ellos dijeron: afirmamos que es adecuado el uso de la palabra inerrancia como término teológico en referencia a la completa veracidad de la Escritura. Negamos que sea adecuado evaluar la Escritura según normas de verdad y error ajenas a su uso o propósito. Negamos además que la inerrancia sea desmentida por fenómenos bíblicos tales como la falta de precisión técnica, las irregularidades gramaticales, las observaciones a la naturaleza, el reporte de falsedades, el uso de la hipérbole y números redondos, el ordenamiento temático del material, la selección de material variante en relatos paralelos o el uso de citas libres. Y artículo número 15, ellos dijeron: afirmamos que la doctrina de la inerrancia se fundamenta en la enseñanza de la Biblia acerca de la inspiración. Negamos que la enseñanza de Jesús acerca de la Escritura pueda descartarse apelando a la acomodación o a cualquier limitación natural de su humanidad. En el artículo número 16, afirmamos que la doctrina de la inerrancia ha sido esencial para la fe de la Iglesia a lo largo de la historia. Negamos que la inerrancia sea una doctrina inventada por el protestantismo escolástico, o sea, una postura reaccionaria postulada en respuesta a la alta crítica negativa. Entonces, esas son cosas que son provechosas leer y repasar. Ustedes lo pueden buscar en internet y leerlo con más calma. Se llama la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. Ahora, para terminar, en cuanto a la inerrancia, sería beneficioso que hiciéramos algunas aclaraciones cuando decimos que la Biblia es sin error. Vamos a aclarar algunas cosas. Número 1, el hecho de que la Biblia es inerrante no significa que las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento tengan que ser completamente iguales. Eso sería una manera muy típica en la que alguien quisiera negar la inerrancia de la Biblia. ¿Por qué es que, por ejemplo, cuando en Hechos capítulo 8, cuando Felipe lee Isaías o le explica al etíope Isaías 53, Hechos 8, 32, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila? En Isaías 53 está invertido. Y alguien dice, ahí hay un claro error. No. El hecho de que la Biblia es inerrante no significa que las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento tengan que ser completamente iguales. Hay variación en algunos detalles. ¿Por qué? ¿Por error? No, por la autoridad que tiene el Espíritu Santo sobre su palabra. Que Él puede hacer lo que quiera con su palabra sin que se contradiga, obviamente. Y porque los escritores, y esto también es muy importante, del Nuevo Testamento usaron la Septuaginta, o sea, la traducción del hebreo al griego de las escrituras, al escribir lo que a ellos les correspondió. Pero hermanos, estas variaciones son leves, no cambian la verdad, tienen un propósito definido. El Espíritu Santo estuvo detrás de ellas. Número 2. El hecho de que la Biblia es inerrante
no significa que no puedan haber variedad en los detalles dados. No significa que no puedan haber variedad en los detalles dados. El Espíritu Santo tiene un propósito por el que un escritor dice algo y que otro escritor lo expresa de una manera diferente. Tenemos que recordar que el trasfondo de cada autor también tiene que ver. Por ejemplo, alguien que no comprende esto lee los evangelios, específicamente en cuanto a las horas relacionadas a la muerte de Jesucristo, y leen que Mateo, Marcos y Lucas concuerdan, pero que Juan no concuerda, y dicen, ahí hay un error. No, lo que no entienden es que Juan está escribiendo refiriéndose a un horario que es distinto al horario que manejaron los primeros tres. Entonces, el hecho de que la Biblia es inerrante no significa que no puedan haber variedad en los detalles dados. O en tercer lugar, el hecho de que la Biblia es inerrante tampoco significa que no puedan haber discrepancias no significativas en el ámbito de la gramática, en el que no se escogió quizás la mejor palabra para traducir algo del original al idioma que leemos nosotros. Ahí es donde tenemos que buscar la mejor traducción que podamos. Pero el hecho de que la Biblia es sin error no significa que las traducciones que se han hecho son 100% fieles a los autógrafos. No. Lo inerrante es las copias originales. Y en cuarto lugar, el hecho de que la Biblia es inerrante no significa que no existan pasajes que pudiéramos considerar como siendo problemáticos. ¿En qué sentido son problemáticos? Porque son difíciles de entender. Hemos dicho que la Biblia es clara, y lo es, pero tenemos que reconocer como Pedro lo hizo. ¿Se acuerda lo que Pedro dijo acerca de los escritos de Pablo? Él dice en 2 de Pedro 3:16, bueno, voy a leer del 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces hay pasajes que nuestra mente, por lo imperfectos que somos, generan tensión. No logramos a simple vista comprenderlos. El Espíritu Santo también nos ilumina con ellos, y eso es lo que llamamos la analogía en la interpretación, donde usamos un pasaje para explicar otro pasaje que quizás es más difícil de entender. Entonces, el hecho de que la Biblia es inerrante no significa que no existan pasajes que pudiésemos considerar como siendo problemáticos. Problemáticos en el sentido de que son más difíciles de entender su significado. Entonces, si la Biblia es inspirada, posee autoridad. 2, si la Biblia es inspirada, es inerrante. Y en tercer lugar, para concluir, si la Biblia es inspirada, también es infalible. Infalible. Volvemos a apoyarnos con nuestros amigos de la Real Academia Española, y ellos nos dicen que la palabra infalible significa que no puede errar. No puede errar. Por lo tanto, si decimos que la Biblia es infalible, ¿qué estamos diciendo? Estamos aseverando que no puede equivocarse. No puede equivocarse. ¿Se fijan? Si comparamos la doctrina de la infalibilidad y la inerrancia, cómo la infalibilidad lleva
la confiabilidad de la Biblia a un nivel más alto de lo que lo hace la inerrancia de la palabra de Dios. ¿De qué manera? ¿Qué es inerrancia? Que no tiene error. Pero infalibilidad, ¿qué significa? Que no puede cometer error. ¿Sí se fija? Una es que no tiene ningún error, la otra es que no puede cometer ningún error. Se parece otra vez a lo que vemos en la naturaleza de nuestro Señor Jesús, porque en su naturaleza humana, el Señor Jesús, él no pecó, pero ¿podía haber pecado? No, tampoco. Pudiésemos estar completamente seguros de que Cristo no solo no pecó, pero él tampoco podía haber pecado. Así también la Escritura. No tiene error, pero no puede cometer error. Inerrancia, infalibilidad. Ahora, otra vez queremos ver si hay fundamento bíblico para decir que la Biblia es infalible. Lo es, porque dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Juan 17:17, Cristo creía en la infalibilidad de la palabra de su Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Claro que sí, él creía que la Biblia es infalible. Segunda Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La Biblia enseña de sí misma que es infalible, que no puede cometer ningún error. También en cuanto al trasfondo histórico de esta doctrina, no solamente lo podemos ver obviamente desde la óptica bíblica, que es la más importante, pero en esta declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica, más de 240 hermanos predicadores y maestros, ellos escribieron, por ejemplo, en cuanto a la infalibilidad en el artículo 11, afirmamos que la escritura, al haber sido dada por inspiración divina, es infalible. Así que, lejos de desorientarnos, es veraz y confiable en todos los asuntos que aborda. Negamos que sea posible que la Biblia al mismo tiempo sea infalible y hierre en sus afirmaciones. Es posible distinguir entre infalibilidad e inerrancia, pero no separarlas. Es interesante porque hasta aproximadamente el año 1960, los términos inerrancia e infalibilidad eran utilizados como sinónimos. Eran palabras intercambiables. Si alguien decía inerrancia, estaba refiriéndose a la Biblia siendo infalible, y si decía infalible, era como si dijera inerrancia. Pero se tuvo que hacer esta distinción porque por ahí de los años 1960 surgió la enseñanza conocida como inerrancia limitada. Inerrancia limitada. Y lo que estas personas, supuestamente creyentes, enseñaban era que la Biblia instruye adecuadamente sobre doctrina en relación a la fe y a la práctica, pero que esto no necesariamente significa que sus palabras son precisas. Entonces, es lo que vimos en uno de los artículos que ya les leí sobre la inerrancia. Lo que estos hermanos negaron, ellos no estaban de acuerdo con eso.
Déjenme nomás ubicarlo aquí. Ellos dijeron, negamos además que la inerrancia sea desmentida por fenómenos, perdón, voy a leer más adelante, más atrás. Negamos que sea adecuado evaluar la escritura según normas de verdad y error ajenas a su uso o propósito. Negamos además que la inerrancia sea desmentida por fenómenos bíblicos tales como la falta de precisión técnica, etcétera, etcétera. Entonces, o también lo que ellos dijeron, negamos que la infalibilidad y la inerrancia de la Biblia se limiten a los temas espirituales, religiosos o salvíficos y queden excluidos las aseveraciones en los ámbitos de la historia y la ciencia. Esa era la frase que realmente estaba buscando. Porque la inerrancia limitada llegó a enseñar, ¿no? En cuanto a la doctrina de la salvación, en cuanto al hecho de que Cristo es el único medio de salvación, en eso sí, la Biblia no tiene error, pero sí pudiera cometer errores al mencionar algunos lugares o algunos eventos históricos, y eso es absolutamente falso. Y entonces por eso fue que después de los años 1960 se vio la necesidad de distinguir entre la inerrancia y la infalibilidad, que la inerrancia es sin error, la infalibilidad es que no puede cometer error, que la Biblia no solamente acierta en los asuntos importantes que tienen que ver con la obra de la propiciación de nuestros pecados, no hay error en eso, pero también creemos, en base a estas dos doctrinas de la inerrancia y la infalibilidad, que aún en los detalles que nosotros consideramos como no siendo importantes, tampoco hay ningún error en ellos. Ahora, para ir terminando, la importancia que pudiésemos señalar en cuanto al entendimiento de esta doctrina, por ejemplo, de que la Biblia es infalible. Y un pasaje que nos ayuda es 2 de Pedro 1, del 16 al 21. Y a mí me fue de mucha ayuda lo que un hermano comenta en cuanto a este pasaje. Como él dice que Pedro llamó la Biblia la palabra profética más segura. O sea, su confianza estaba puesta en todas las escrituras. Y él hizo claro que la Biblia no es el resultado de fábulas o de tradiciones. Esto consideran que así es aquellos que son teólogos liberales. Ellos creerían que los milagros realmente no se llevaron a cabo, solamente son como leyendas. Pero dice este hermano en el versículo 19, Pedro afirma que tenemos la palabra profética más segura. Él eleva las escrituras por encima de la experiencia personal. Y esto también se me hizo muy interesante. Otra vez, tratando de ayudar a personas con un trasfondo carismático. Hoy estamos plagados de interpretaciones en base a experiencias personales, dice este hermano. Pedro tuvo de las experiencias personales más sublimes, porque él estuvo en la transfiguración y él menciona eso en este pasaje que les mencioné en 2 de Pedro 1. Hoy alguien escribiría un libro sobre eso, de que vio la gloria del Señor Jesucristo. Dice el hermano, Pedro dice que hay algo mejor que esa experiencia. ¿Qué será? Y él dice, es la palabra profética más segura. Y dice él, hacemos bien al estar atentos a la palabra de Dios. En otras palabras, Pedro no quería que creyeran en él, un hombre falible. No, él quería que creyesen en Dios y su palabra es infalible. Por eso podemos confiar que la Biblia es infalible, la palabra de Dios. La Iglesia Católica posee un dogma relacionado a la infalibilidad del Papa que fue escrito entre los años 1869 y 1870, que dice lo siguiente: la infalibilidad pontificia
es un dogma que se refiere cuando el Papa habla ex cátedra, pronunciamiento del Papa en nombre de la Iglesia. Para que un pronunciamiento del Papa sea ex cátedra, tiene que tener las siguientes características. Primero, tiene que ser un pronunciamiento del Papa en representación de su posición como pastor supremo y maestro de la Iglesia Católica Universal. El mensaje tiene que ser dirigido a toda la Iglesia. Segundo, para que un pronunciamiento del Papa sea ex cátedra, tiene que referirse a temas de fe y moral sobre los cuales la Iglesia tiene la autoridad para enseñar. Tercero, para que el pronunciamiento sea infalible, tiene que ser presentado como una enseñanza definitiva, declarada en términos absolutos, para ser aceptada por todos los católicos del mundo. Esto significa que no admite ninguna excepción. Cuando el Papa se pronuncia de esta manera sobre temas de fe o moral como una enseñanza definitiva de la Iglesia, este pronunciamiento se considera infalible. Esta enseñanza no puede tener error porque está hecha bajo la guía del Espíritu Santo, Espíritu de verdad. ¿Qué decimos a eso? Eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque solo Dios es infalible, solo Dios es sin error y no puede cometer error. Solo Dios es infalible y por lo tanto solo las Escrituras son infalibles. Y quiero concluir con una cita del maestro bíblico J.I. Packer. Si puede comprar un libro de él, le será de mucha bendición. Y él une estas dos doctrinas, las tres realmente, con la inerrancia, la infalibilidad y la autoridad de la Biblia que hemos visto. Él dice lo siguiente: mantener la inerrancia e infalibilidad de la Biblia es simplemente confesar, número uno, en el origen divino de la Biblia. Dos, y la veracidad y confiabilidad de Dios. El valor de estos términos es que conservan los principios de autoridad bíblica, porque las declaraciones que no son absolutamente verdaderas y confiables no podrían ser absolutamente autoritarias. Entonces, si la Biblia es verdadera, si la Biblia es confiable, es porque es autoritaria. Y cada uno de nosotros debemos obedecerla y debemos estar convencidos de que la Biblia posee la autoridad de Dios, de que la Biblia es inerrante, de que la Biblia es infalible.